Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Mi nombre es Luis Rodrigo Bechelira y soy tesista de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estoy cursando mi última materia en la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y formo parte de un proyecto de investigación de la UNAM, específicamente en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que se llama Heteronomías de la Justicia, Territorialidades Nómadas. A mí me corresponde darles el curso, el módulo de pensamiento filosófico, y si bien me habría gustado que el curso se diera de manera presencial o a través de alguna modalidad donde pudiéramos interactuar más, opté por hacerlo con una grabación, ya que el tratar de hacerlo con una modalidad en línea que permitía la interacción también tiene sus desventajas, como que se pueda ir la señal de alguno de ustedes o la mía, que haya alguna interrupción tanto de su lado como del mío, ruido afuera, ruido que no podamos controlar. Y también pues que la mayoría de las opciones para gestionar un grupo mayor de 10 personas pues cobran, ¿no? Entonces decidí hacerlo a través de una grabación. Espero que les agrade el curso. Recuerden que esta es la primera parte de dos. El lunes estaría grabando la segunda por la tarde, en donde esperaría que a raíz de las dudas que ustedes tengan de la lectura del módulo y de lo que ahorita les presente, vertan todas las dudas y entonces las pueda resolver en ese video. ¿De acuerdo? Pues bien, me gustaría empezar con una introducción acerca de qué es la filosofía, para qué sirve la filosofía y su relación con las disciplinas que se imparten en la ENA. Esto porque, si ustedes se fijan, la ENA no es como que una escuela donde se imparte filosofía, o sea, no hay una licenciatura en filosofía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en un primer momento podría parecer que la filosofía es un mero accesorio, ¿no? Sin embargo, claro, ¿no? Todos pueden tener su opinión al respecto de este tema. Yo trataré de argumentar por qué creo que sí es importante. En primer lugar, habría que decir que la filosofía es una disciplina que no tiene una sola definición, ¿no? A diferencia, por ejemplo, la física, que se puede pensar como la ciencia que estudia la estructura y el contenido de la materia, o podríamos hablar de la biología, que estudia las condiciones de vida en el planeta Tierra, la matemática, es decir, de las denominadas ciencias exactas. La filosofía, al igual que las ciencias sociales, no tiene una única definición. En realidad, si uno analiza los textos de filosofía de los grandes filósofos, uno se encuentra que cada uno tiene su particular comprensión de la filosofía. Sin embargo, sí creo que es posible establecer ciertos consensos acerca de lo que implica la filosofía, por lo menos. La etimología es filos, de amor, y sofía, de sabiduría, ¿no? Y se dice que la filosofía entonces sería el amor a la sabiduría. Pues bien, de cierta manera es verdad, en el sentido de que la filosofía se ocupa de hacer una reflexión en torno a las ideas, en torno a los problemas, siempre vinculados con la realidad, o bueno, esa sería la expectativa, y analizar, por lo tanto, conceptos, ¿no? Pero no conceptos azarosos o conceptos de nula importancia, sino, digamos, los conceptos que estructuran de alguna manera nuestra experiencia y nuestro horizonte de expectativas, por retomar los conceptos de una escuela historiográfica alemana que se llama historia conceptual. Entonces, la filosofía no es como que esté desvinculada de los problemas, sino trata de pensar esa realidad y la formula en ideas, ¿no? Y discute con ideas. Por eso, de alguna manera, la filosofía es capaz
y no digo que necesariamente la gente que estudia filosofía, la filosofía es capaz de entrarle a cualquier tema, a temas de ciencia, a temas del deporte, existe filosofía del deporte, actualmente existe filosofía de los videojuegos, al arte, a la política, a la ética, a cuestiones de filosofía de la mente y ciencias cognitivas, epistemología. Es decir, la filosofía abarca muchos campos y podríamos decir que todos los campos en los que el ser humano se desenvuelve. Y esto es porque al final no hay realidad, o no hay campo, mejor dicho, que esté disociado de ideas y pensamientos que ahí operen, ¿no? Todos tenemos ciertas cosmogonías, cierta concepción del mundo, quizá algunos religiosa, quizá algunos no, quizá algunos se asumen de cierta corriente política. Bueno, eso determina su lugar en el mundo, ¿no? Cómo son, cómo actúan, cómo piensan, cómo perciben las cosas, cómo se relacionan con los demás. Entonces la filosofía es capaz de analizar eso y de formular nuevas ideas, nuevas propuestas. Para eso sirve. Por supuesto, en ese sentido, pues una intención de la filosofía sería hacer preguntas más que dar respuestas. Es decir, vamos a ver cómo muchas de las preguntas que se han hecho a lo largo de la filosofía son preguntas milenarias, preguntas que tienen incluso el día de hoy su vigencia. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de las cosas? Vamos a ver con los presocráticos. O cuál es la característica distintiva del ser humano, la razón, la voluntad, la esperanza, dirán algunos filósofos del siglo XX, el arte, el lenguaje. Es decir, ¿qué es lo que hace distintivo al ser humano? Todas esas preguntas son fundamentales y tienen que ver también con un sentido de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propio entorno. Pues bien, por eso la filosofía es, creo yo, fundamental en todas las disciplinas que se imparte en la ENA. En la ENA se imparte arqueología, se imparte historia, se imparte etnología, antropología social, física, lingüística e historia. Y todas estas disciplinas operan con conceptos. Todas estas disciplinas operan con ideas. Y en todas, de hecho, hay ramas que se dedican al análisis de las cuestiones teóricas. Y de hecho muchas de esas ramas abrevan de la filosofía. Pensémoslo de esta manera. La filosofía podría ser vista como unos lentes que uno se pone. Unos lentes que uno se pone para analizar la realidad. Uno puede estar en el campo de la antropología social y entonces uno se pone ciertos lentes, cierta filosofía, cierto conjunto de ideas, cierto conjunto de conceptos para interrogar esa realidad y para tratar de comprenderla. En el caso de la historia es lo mismo, que es la disciplina que yo más conozco. Les puedo poner un ejemplo. Uno puede partir de la idea de que, por ejemplo, en las actas de los procesos inquisitoriales solo es posible conocer la voz de quienes escribieron esas actas, a saber, pues los inquisidores, los notarios, etc. Pero uno podría también preguntarse, ¿no acaso de alguna manera también ahí está contenida cierta visión de todos los que fueron juzgados por todos los procesos inquisitoriales? Quizá algunos digan no, el documento es lo único que aparece, literal, y a eso hay que atenernos. Eso es lo científico, ese es el rigor. Bueno, es una perspectiva. Pero quizá otras perspectivas digan no, tenemos que complejizar, tenemos que tener una noción más amplia, hay que pensar el documento no como algo cerrado, sino como algo en donde hay
o donde está plasmado un diálogo, una relación polifónica, le va a llamar Michael Bachmann y Ginsburg, siguiéndolo. Entonces, por eso la filosofía sirve, porque dependiendo de los lentes que nos pongamos, vamos a ver ciertos problemas y otros no, vamos a darle ciertas respuestas y otras no. No hay que pensar que alguna es mejor que la otra, o no necesariamente. Al final cada una tiene sus ventajas y desventajas. Y a mí me gusta mucho la idea de Michel Foucault acerca de pensar la filosofía como una caja de herramientas. Entonces, no necesariamente uno tenga que retomar todas las ideas, todas las preguntas de los pensadores, sino uno va a utilizar aquellas que le son pertinentes para resolver o plantear ciertos problemas. Dicho esto, pasemos al siguiente momento. Los orígenes del pensamiento filosófico occidental, esa es la unidad 1. Como les dije, en esta sesión vamos a ver la unidad 1 y la unidad 2. De esta unidad se nos habla en la guía, y aquí quiero establecer una distinción que va a operar a lo largo de las dos clases. La primera es lo que dice la guía, que es lo que ustedes leyeron y que es lo que ustedes tienen que tener, digamos, más claro, porque al final, con base en la guía, los contenidos de la guía es que se formulan las preguntas del examen. Pero habrá momentos en los que yo trate de agregarles otros elementos que permitan enriquecer todos los contenidos, ¿de acuerdo? Esto con el objetivo de que pues tengan una visión quizá un poco más compleja de lo que es la filosofía, pero también para que quizá algunas carencias que yo detecté en la guía, y no por falta de capacidad de quien la escribió, sino porque pues al final no se puede escribir todo, ¿no? En realidad muchos pensamos que la licenciatura en filosofía es más bien una introducción a todas las ramas filosóficas que hay, ¿no? Entonces imagínense, pues, la guía vendría siendo como una introducción de la introducción, ¿no? E incluso más acortada, ¿no? Una introducción de la introducción de la introducción, por decirlo de alguna manera. Entonces trataré de llenar esos huecos, pero yo les haré saber en qué momento les estoy diciendo una cosa que coincide con la guía y qué otra cosa es de mi cosecha, para que quizá esa no le presten tanta atención. ¿De acuerdo? Pues bien, la guía nos dice que el pensamiento filosófico occidental surgió en Grecia. En específico, el pensamiento filosófico se habría situado en una transición que fue del mitos a logos, como podemos ver aquí, y que tendrían no únicamente, pero sí a dos grandes exponentes, ¿no? Homero y Hesíodo. Homero, que fue, claro, no hay una discusión acerca de si hay solo un Homero o fueron distintos Homeros en distintos momentos, pero que todos ubicamos por ser el autor de la Ilíada y la Odisea, y en el caso de Hesíodo, por ser el autor de la Teogonía y los trabajos y los días, ¿no? Y ellos, en estas obras, que en realidad serían la compilación de tradiciones orales, formulan explicaciones del mundo, recurriendo a dioses. Podríamos poner el ejemplo más cercano a nosotros, creo, del cristianismo, ¿no? Que se habla en el Génesis de que Dios creó los cielos y la tierra. Es una explicación. Y aquí habría que decir que los mitos no deben pensarse como algo peyorativo, algo que deba ser desprestigiado, rechazado, mal visto. Eso no, creo que no hace justicia a la riqueza del mito. Hay un filósofo francés, o hubo, mejor dicho, que se llamó Paul Ricoeur. Paul Ricoeur decía
que el mito tiene su propia racionalidad. A diferencia de lo que solemos pensar de que el mito estaría por un lado y la razón por el otro y estarían en choque, en realidad uno ve que en el mito hay una riqueza simbólica que pretende dar cuenta de distintos fenómenos en el mundo. Y si bien uno podría decir que la filosofía está situada en ese tránsito del mito al logos, del mito a la razón, en realidad es más complejo. ¿Por qué? Porque el mito no se ha ido. Vamos a ver que, por ejemplo, un autor como Platón, donde ya hay claramente un pensamiento filosófico, también en varias ocasiones recurre a mitos. O incluso el día de hoy. Es decir, se sigue apelando a explicaciones míticas. Y no porque la gente sea ignorante, o porque no quiere conocer de filosofía, o porque no quiere conocer de ciencia. Es más complejo porque al final el mito dota de sentido a la vida de las personas. Ustedes fíjense, cuando se muere un familiar, en los funerales, la gente, tú no puedes llegar y decirle, bueno, pues ya se murió, ¿no? La ciencia dice que ya se acabó su vida. No, o sea, las personas confían en muchos casos de que su familiar pasó a otra vida y que en algún momento se van a encontrar. O hay gente que actúa según los mitos que cree. Es decir, el mito no es algo tan simple y eso creo que hay que tenerlo claro. Pero, continuando esta idea de que la transición del mito al logos, que si ustedes quieren saber un poco más, hay un libro que se llama Los orígenes del pensamiento en Grecia, si mal no recuerdo, de un historiador francés que se llama Jean-Pierre Vernant. V-E-R-N-A-N-T, Jean-Pierre Vernant. Y él explica esta transición del mito al logos. Ahora, lo que sabemos acerca de la antigüedad siempre es escaso, ¿no? Seguramente hubo otros pensadores, seguramente hay en algún lugar escondido de alguna biblioteca, de algunas ruinas, en archivos, información, ¿no? Acerca de todos estos fenómenos, pero no se ha dado a conocer. Y bueno, lo que sabemos es poco, pero sabemos algunas cosas. En primer lugar, que hubo unos pensadores que se llamaron presocráticos, que fueron del siglo VII a.C. aproximadamente el 400 a.C. Y ellos plantearon preguntas de carácter cosmogónico, o por lo menos hasta donde sabemos, hasta donde tenemos conocido por los fragmentos que nos llegaron. A ellos les interesaba saber cuál era el origen de las cosas, cuál es el arge de la fisis. Por origen no hay que pensar únicamente en términos cronológicos, sino más bien podríamos pensarlo como cuál es el principio rector de todas las cosas, qué es lo que cohesiona, qué es lo que rige al mundo, por decirlo de alguna manera, alrededor de qué están configuradas las cosas. Esa es la preocupación que tuvieron los presocráticos. Y bueno, tenemos por ejemplo el caso de Tales de Mileto, que él situaba el agua, ¿no? El agua como el origen de las cosas. Tenemos en un segundo momento a Anaximandro, ¿no? Que él hablaba del apeion, de, digamos, una fuerza que estaría contenida en las cosas y que habría estructurado el mundo. Y si lo pensamos, de alguna manera no es inocente que ellos plantean este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues en el caso de Tales de Mileto, de alguna manera tiene razón en que el agua es el origen de muchas cosas, ¿no? Claro, no lo decía en el sentido científico que nosotros le podemos dar ahora, ¿no? Con la ciencia moderna. Pero, sin lugar a dudas, el agua está en la vida. No existiríamos sin el agua. No existirían las condiciones
del planeta Tierra sin el agua. En el caso de Anaximandro, pues él veía una fuerza que no podía definir, pero que era esencial a todas las cosas, ¿no? Y sí también es una intuición interesante, ¿no? Tratar de pensar que por el hecho simple de que las cosas existen, tiene que haber algo en común. Tenemos el ejemplo de Anaxímenes, ¿no? Del 590 a 524 a.C., y que planteaba el aire. De igual manera, ¿no? Pues ahora nosotros sabemos que existe el oxígeno en el aire y muchos otros elementos que son necesarios para los procesos vitales y para otro tipo de procesos. Entonces, vemos que no es que ellos pensaban tonterías, ¿no? Sino de acuerdo al momento histórico en el que se encuentran, tratan de ir planteando distintas explicaciones. En el caso de Pitágoras, del 582 a 497 a.C., todo esto son antes de Cristo, le hablaba de los números, ¿no? Que en realidad no es como que haya habido un Pitágoras, ¿no? Sino más bien se habla de comunidades pitagóricas, y ellos, de ellos viene el teorema de Pitágoras. Y podemos decir que pues las matemáticas siempre son un medio a través del cual comprendemos la realidad, ¿no? Y nos ha permitido hacer avances de distintos tipos. Entonces aquí hay una intuición interesante de los pitagóricos, que habría que decir que también ellos pensaban en términos religiosos. Por eso les decía que el mito no es que haya desaparecido. Es decir, en la antigüedad no existía esta separación de la religión por un lado, la política por el otro, la economía por el otro, esta idea de la secularización. En realidad todo estaba y todo se comprendía como algo unitario. Bueno, podríamos, por supuesto, ahí discutir si en la modernidad realmente hubo una separación y una secularización, o hasta la fecha siguen interrelacionados, ¿no? Pero esa es otra discusión. Después va a llegar alguien como Heráclito. Heráclito es un filósofo que se le ubica aquí como los presocráticos, aunque Heráclito y Parménides los podríamos poner aparte, porque Heráclito y Parménides se van a preguntar no tanto cuál es el origen de las cosas, sino, por decirlo de alguna manera, cuál es la condición de esa realidad, si está en movimiento, si está inmutable. Eso es lo que les va a interesar. Y Heráclito, de hecho, tenía esta frase de que nadie se mete al mismo río dos veces, ¿no? ¿Por qué? Porque si el agua está fluyendo, uno no podría decir que se volvió a meter al río y está en la misma agua, ¿no? Está el río corriendo y entonces hay otra agua. No sé si me explico. Pues bien, Heráclito en eso puso el énfasis, en que toda la realidad es movimiento. Y es interesante porque podemos decir de alguna manera que tiene razón Heráclito, ¿no? Nada es lo mismo, todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio. Eso los historiadores lo sabemos muy bien. Pero después llegó un filósofo que se llama Parménides, del 530 al 515 a.C., que dijo que no, que el ser de las cosas es inmutable y eterno. De hecho, Parménides lo expresa en un poema que se llama el Poema de Parménides, que nuevamente tiene muchos rasgos míticos, en donde él decía que el ser de las cosas es uno y que no cambia, porque si cambiara, dejaría de existir, es lo que va a decir Parménides. Entonces, las cosas no pueden cambiar. Y vamos a ver cómo esta idea de Parménides es la que va a operar desde la antigüedad, pasando por la Edad Media e incluso en la modernidad. Es una idea que no se abandona, la de la identidad de las cosas, la de que todo es único. Incluso podríamos decir que a veces es la idea que se tiene en ciertas versiones del cristianismo, sobre todo las hegemónicas, ¿no? El cristianismo habla de que Dios es único, es inmutable y es eterno.
Habrá otros pensadores a lo largo de la historia de la filosofía que van a, digamos, recuperar nociones de Heráclito, ¿no? Sobre todo pensadores que van a insistir mucho en la cuestión de la historia, como Hegel, como Marx. Podríamos de alguna manera rastrear sus ideas de que todo está en movimiento, que las cosas cambian, que no hay un ser único inmutable, en Heráclito. Por supuesto, estoy dando una simplificación de cuestiones más complejas, ¿no? Pero no es necesario entrar en ellas. Pues bien, después en el siglo V, antes de Cristo, van a surgir una serie de sabios, sobre todo en Atenas, y aquí la filosofía va a estar muy concentrada en Atenas, por lo menos en el caso de Sócrates y Platón. Los sofistas, sabemos que eran sabios, que daban conferencias públicas y cobraban por dar lecciones privadas. Y en realidad lo que sabemos de los sofistas está filtrado por los diálogos de Platón. No dejaron obra los sofistas. Tenemos fragmentos que están contenidos en los diálogos platónicos. Y si ustedes revisan los diálogos platónicos, se van a dar cuenta que la imagen que se construye ahí acerca de los sofistas es bastante negativa. Sócrates, que es el personaje de los diálogos, siempre está en constante pugna con los sofistas, ¿no? Y los tacha de mercantilizar el conocimiento, ¿no? De que al final nada más les importa el dinero. Bueno, se parecen a algunos académicos, ¿no? Los modernos. Pero lo que va a decir Sócrates, es que a los sofistas les interesa confundir porque son muy ágiles, muy hábiles en las cuestiones de la retórica. Y tanto Platón como Sócrates ven que la retórica lo que hace es confundir a la gente, no llevar al conocimiento único, al verdadero, haciendo ahí ciertas resonancias con Parménides, sino que ellos relativizan las cosas, no tienen principios por lo tanto morales. Entonces, esa es la imagen que nos construye Sócrates y Platón, pero en realidad hay elementos para pensar que también era un poco más complejo y que tenían ideas interesantes, ¿no? Los sofistas, tenemos el caso de Protágoras, de Calicles, que tiene, y eso es muy importante, la idea de que el conocimiento proviene de los sentidos. Justo Platón va a estar peleando con esta idea de que el conocimiento no puede venir de los sentidos del cuerpo, sino a través del alma y la razón. Es claro, porque es ese rechazo a esta tesis sofista. Protágoras hablaba de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, igual para Platón, ¿cómo se va a poder hablar de el bien si en realidad los humanos son quienes determinan qué es bueno y qué es malo? En el caso de Gorgias, de 485 al 380 a.C., pues está el nihilismo, ¿no? Esta doctrina de que no habría sentido en la vida, no habría, digamos, un ser único, inmutable y eterno en términos de Parménides. Pues bien, esto nos va a llevar a otro momento, al momento de Sócrates. Sócrates está inscrito en Atenas, ahí es donde él tuvo su actividad filosófica, pero hay que recordar que en el siglo V va a entrar en guerra la Liga de Delfos, comandada por Atenas, y la Liga Espartana, comandada por Esparta, ¿no? Y es uno de los principales conflictos que hubo en la antigüedad, un conflicto que uno encuentra narrado por Tucídides, uno de los historiadores de la antigüedad,
y que es importante porque de esa guerra va a perder Atenas. Y es importante porque recordemos que lo que sabemos de Sócrates es por lo que escribió Platón de él. Entonces, cuando Platón escribe en sus diálogos y habla de su maestro Sócrates, lo hace siempre en el tenor de pensar su propia realidad política. En este caso, la derrota que sufrió Atenas a manos de la Liga Espartana. Y eso es importante porque es una prueba, a mi entender, de que la filosofía no se hace en las nubes, no se hace desvinculado de la realidad, sino que había problemas muy concretos que a Platón le interesaba discutir. Y de ahí se puede entender por qué de cierta manera su rechazo a los sofistas. O sea, si acabas de ser vencido, si muchas de las ideas y conceptos que Atenas defendía son puestos en cuestión porque no te permitieron triunfar, el hecho de que lleguen los sofistas y digan, bueno, es que el hombre es la medida de todas las cosas, es que no hay nada fijo, era entendible que a Platón le molestara y dijera, ¿cómo están diciendo eso? Si decimos que no hay ideas fijas que se pueda aplicar al terreno de la política, que no hay un buen gobierno, no hay una buena política, entonces ¿cómo vamos a resolver estos problemas en los que nos encontramos sumergidos? O sea, no tenemos a qué apelar. Esa es la discusión que le va a interesar a Platón, de alguna manera a Sócrates, por eso lo quise poner como algo de trasfondo, que la crisis de Atenas, la crisis de la democracia que va a tener Atenas en este siglo, son premisas que hay que considerar en la comprensión de figuras como Sócrates y Platón. Pues bien, el cambio que va a tener Sócrates en relación con los presocráticos es el siguiente. Les había dicho que los presocráticos se habían dedicado sobre todo a pensar las cuestiones cosmogónicas, cuál es el origen de la naturaleza, de la física. Sócrates ya no va a estar tan preocupado por esas cuestiones. Sus preguntas, sus inquietudes van a estar dirigidas en torno a este tema. La ética. La ética. ¿Cómo puede ser un hombre bueno? Y de ahí se van a desprender otras ideas. ¿Cómo puedo conocer el bien? ¿Cómo puedo saber qué es bueno, qué es malo? Y de hecho Sócrates, según lo que narra no solo Platón, sino por ejemplo Jenofonte, lo que uno puede ver en las comedias que le escribió, si mal no recuerdo es Alcibiades, no recuerdo el nombre del autor de la comedia, pero este autor griego también retrataba de alguna manera similar, aunque siempre en tono de burla a Sócrates, como alguien que buscaba interactuar en el ágora. Recordemos que en este momento no existen grandes estados, sino hay ciudades-estado. Los griegos le llamaban la polis, las ciudades, donde había un espacio que era la plaza pública, el ágora, ¿no? Es difícil que nosotros pensemos ya un espacio similar, pero imaginemos algo así como el centro, ¿no? Entonces, imaginemos a Sócrates yendo al centro, donde sabemos que concurre muchísima gente, para muchísimas cosas, comercio, recreación, etc. Y ahí Sócrates iba y planteaba preguntas. Planteaba preguntas de distinto tipo, sobre todo ético. Y lo que él trataba de hacer, y ese era el método mayéutico, era que las personas reflexionaran por sí mismas. De ahí tiene que ver un poco esto que les comentaba al inicio, ¿no? De que la filosofía es plantear preguntas. Era lo que a Sócrates le interesaba, plantear preguntas, que la gente se pueda respondiendo. Y si uno lee los diálogos platónicos, uno ve que esa es la estructura. Interactúan dos personas, o a veces más, pero digamos sobre todo dos, Sócrates y alguien más, y Sócrates le va preguntando cosas. A ver,
¿qué es el conocimiento? No, pues el conocimiento es esto y esto. Ah, ya, y si el conocimiento es esto, podríamos conocer esto otro. Y siempre lo va llevando por ese camino de preguntas que a veces ponen en aprietos a los interlocutores. Preguntas que hacen que duden. Y en realidad los diálogos platónicos nunca cierran, nunca te dan una respuesta definitiva. Tienen como este carácter de dejar siempre la interrogante abierta. Entonces eso al parecer era lo que hacía Sócrates con la gente. Pues iba y les planteaba preguntas. Por supuesto, esto fue mal visto políticamente. Porque si alguien va y plantea preguntas a la gente, pues lo que está desarrollando es que la gente empieza a cuestionarse todo. Desde ideas como el bien, el mal, hasta la idea de si el sistema político que tenemos es el mejor. Acerca de la existencia de los dioses, que era de lo que acusaron a Sócrates. Entonces hay un diálogo muy bonito que si ustedes pueden leer, se llama la Apología, que es donde narra cómo ya a Sócrates lo han acusado de estar sembrando impiedad y de corromper jóvenes. Y es un diálogo donde ahí Sócrates acepta su destino. Tratan sus seguidores de convencerlo de que huya, ¿no? Que no tome la cicuta, esta sustancia que es la que son como un veneno y que lo mata, que lo adormece. Tratan de convencerlo de que no lo haga, que huya. Sin embargo, él dice, no, yo no puedo huir, hay que acatar las leyes, ¿no? Pero él fue visto como una figura rebelde políticamente y se le va a hacer siempre el símil con la figura de Jesús en el caso del cristianismo, ¿no? A Sócrates por haber sido castigados injustamente. Pues bien, ya les había comentado un poco el conflicto con los sofistas, que también tiene que ver con que para Sócrates el conocimiento no es algo por lo que se deba cobrar, que era lo que hacían los sofistas con sus lecciones privadas, perdón, sino que el conocimiento tenía que buscarse de manera gratuita. Y digo buscarse en el sentido de que para Sócrates todos traemos de manera innata el conocimiento. No es algo que sea agregado, sino que toda nuestra alma, cuando venimos a este mundo, ya tenemos conocimiento y lo que se trata es de recordar. Y el método mayéutico, a través de las preguntas, justo iba dirigido a eso, a hacer que se recuerde ese conocimiento que ya está ahí. Por eso Sócrates siempre se comparaba con los parteras, ¿no? Decía que él ayudaba a que tuviera lugar ese conocimiento en las personas. De eso iba el método mayéutico. Aquí tenemos una figura de Sócrates que de hecho se cree que no era tan bello para los cánones de la Grecia antigua. Su alumno fue Platón, como les he dicho. Todo lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón, de los diálogos platónicos. Y Platón fue alguien que provenía de una familia aristocrática. Tuvo la oportunidad de viajar y educarse. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Podemos pensar que mucho de la gente que se forma en la academia es gente que ha tenido las posibilidades, ¿no? De viajar, de conocer, de leer. Y bueno, eso está bastante comprobado, ¿no? Que una persona que crece en un hogar donde hay libros tiende a facilitársele la vida académica, ¿no? Posteriormente. Platón no es la excepción, pudo conocer mucho porque vivía en una familia, como diría nuestro presidente, fifí, ¿no? Aquí les mencioné algunos diálogos importantes: la República, el Banquete, la Apología, el Fedón, el Fedro. Hay algunos autores estudiosos de Platón que plantean que la República habría sido el diálogo más importante que Platón escribió,
y que de hecho es el que habría atravesado toda la obra platónica. La obra platónica, igual dependiendo los estudios al que uno se ciña, se divide en distintos momentos. La tesis general es que por lo menos hay dos momentos, ¿no? El momento de Sócrates, que serían textos más de carácter ético, y el segundo momento correspondería a temas que ya al propio Platón le interesaba analizar, reflexionar y no tanto o no únicamente los de la ética. Pues la República coincide, que es el texto, el diálogo más grande de Platón, y el que al parecer habría atravesado estas dos o incluso tres fases de la producción platónica. Es un diálogo en el que se habla de un tema completamente político, todo lo que cruza la política, y nuevamente ahí se ve lo que les comentaba, ¿no? De que al parecer Platón tuvo como inquietud primordial el tema político a raíz de la crisis que había sufrido la Atenas clásica, ¿no? Bien, Platón va a sostener que hay una oposición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Por eso a él le desagradaba que los sofistas hablaban de que el conocimiento era a través de los sentidos. Para Platón eso no es válido, porque los sentidos pueden ser susceptibles de ser engañados. Ese es el tema. Si son susceptibles de ser engañados, no pueden ser la base del conocimiento. Tiene que haber algo rígido, algo inmutable, algo que nos permita conocer realmente la verdad. Y eso va a decir Platón que es el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas va a decir Platón, un ejemplo puede ser, existe como algo único de las cosas que después tiene como su copia en el mundo sensible, pero es una copia imperfecta. Pensemos el caso de una silla. Imaginemos una silla, todos podemos imaginarnos la imagen de una silla. Diría Platón, bueno, esa es la idea de la silla. Esa es la que está en el mundo de las ideas. Pero esa silla tiene muchas formas en el mundo sensible. Es decir, hay sillas grandes, sillas medianas, sillas de madera, sillas de metal. Todas esas sillas forman parte, o mejor dicho, son copia de la silla, de la idea de la silla. Y la única manera de acceder al mundo de las ideas, al conocimiento de la silla, es a través de la razón. O a ver, ¿alguno de ustedes puede ver, sentir, tocar esa la silla? No se puede. Solo accedemos a ella, va a decir Platón, a través de la razón. Solo la pensamos. Pero la razón es digamos, es la cualidad del alma. Para Platón siempre hay que entender que el mundo de las ideas está vinculado con el alma, la razón, la belleza y la bondad. Y el alma, que proviene del mundo de las ideas, adquirió su forma aquí, en el mundo sensible, con el cuerpo. Pero el cuerpo, nos va a decir Platón, es una cárcel del alma. No permite que el alma conozca lo que es el bien, lo que está correcto. De hecho, la confunde. ¿Por qué? Y esto es interesante porque es una idea que, por ejemplo, va a heredar el cristianismo. La idea de que el cuerpo es la cárcel del alma. Es decir, pensemos en temas como la sexualidad, ¿no? Cómo lo concibe el cristianismo en una manera tradicional. Es como algo negativo, algo que es pecado, ¿no? En realidad esas ideas no provienen tanto del pensamiento judío, sino tienen sus raíces más bien aquí, en Platón. Por eso Nietzsche
un filósofo del siglo XIX, va a estar criticando reiteradamente a Platón, a Sócrates, porque él va a decir, con ellos perdimos lo que involucraba el cuerpo, las sensaciones. Hay un desprecio del cuerpo por una preeminencia del alma, es lo que va a decir Nietzsche. Y bueno, es cierto, o sea, en Platón hay una preeminencia del alma por el cuerpo, porque el cuerpo confunde, y el alma no, el alma es la que accede a las ideas a través del recuerdo, como habíamos visto, por las ideas innatas. Aquí tenemos una imagen de Platón, que él fundó una escuela filosófica que se llamó la Academia, y de la cual de hecho van a derivar muchas corrientes filosóficas, sobre todo las del periodo helenista. Bien, pasamos a otro filósofo importante en la antigüedad, que es Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón, fundó su propia escuela, el Liceo, pero como buen discípulo no se encargó solo de repetir al maestro, sino que propuso sus propias ideas. Y él, digamos, esto es un poco esquemático, ¿no? Pero bueno, de cierta manera es correcto. Él se opuso a las ideas innatas y sostuvo que el conocimiento se obtiene por los sentidos. Les digo que esto es un poco esquemático y no tan preciso porque en la tercera fase de la producción de la obra de Platón, que uno encuentra en diálogos como el Sofista o como el Parménides, Platón va a romper con este pensamiento acerca del ser de las cosas, acerca de lo que constituye a la realidad, que tenía Parménides. Si bien prácticamente de inicio a fin él fue alguien que dependió del pensamiento de Parménides, de lo inmutable, de lo único, esas son las ideas inmutables, únicas, permanentes, Platón va en esos diálogos a cuestionarse mucho si es posible hablar de ideas inmutables, porque dice, bueno, o hablamos de una idea inmutable, única y eterna, o hablamos de múltiples ideas. Pero si hablamos de múltiples ideas, ya vemos que no está esta idea de lo único. Pero si mantenemos lo único, ¿cómo explicamos la multiplicidad de la realidad? ¿Cómo explicamos que hay distintas cosas en la realidad? Esa es la pregunta que se va a hacer Platón. Entonces, de cierta manera, Aristóteles va a seguir mucho esas interrogantes, aunque no dando las mismas respuestas que ya tenía Platón. Y para Aristóteles, también va a ser un filósofo que se va a encargar de muchísimos temas. Es decir, va a traer a colación las preguntas cosmogónicas que se habían planteado los presocráticos, por ejemplo, en un libro como La Metafísica. Pero también va a plantear cuestiones de política, ética, estética, poética, retórica, cuestiones de ciencias naturales, bueno, de lo que hoy llamaríamos ciencias naturales, ¿no? Ahí lo pensaban de una manera distinta. Pero a Aristóteles le interesó pensar todos estos temas. Él pensaba más bien no que el alma fuera a la cárcel del cuerpo, no que el cuerpo fuera a la cárcel del alma, sino más bien pensaba que la realidad se constituía por materia y forma. El cuerpo sería la materia y el alma la forma. Y pensémoslo de esta manera con el ejemplo de la silla. Está la forma de la silla y está, por ejemplo, la materia madera. Unimos las dos y tenemos una silla de madera. Es decir, no va a estar de acuerdo con esta oposición a Aristóteles, más bien va a tratar de conciliarlas, por decirlo de alguna manera. También él en la metafísica, y esto es importante, nos va a plantear que toda la realidad se constituye por dos momentos. Sería el del acto y la potencia. El ejemplo que pone Aristóteles es el del árbol, o el de una planta, el de una flor. Piensen en el que ustedes quieran. Podemos decir que en una semilla es una semilla, pero está potencialmente
un árbol. Cuando ya está el árbol, podemos decir que hubo un pasaje, una transición de la potencia, digamos de eso que está como suspendido pero que está ahí, al acto, a la realización. Y eso lo podemos pensar en toda la realidad, ¿no? Ustedes en potencia son arqueólogos, en potencia son antropólogos físicos, en potencia son historiadores. Y bueno, después de 4 años, más lo que tardan en la tesis, que bueno, no todos lo hacen tan rápido, pasarán al acto de ser antropólogos, historiadores y arqueólogos. Ahora, con respecto al tema de la política, es muy importante Aristóteles, porque él va a plantear la idea de que el ser humano es un ser político. Tiene esta formulación en griego que son politikon, animal político. Y tiene que ver con que el ser humano no se puede pensar de una manera disociada de la política. El ser humano siempre, en todo momento, ya está inscrito en la política, porque en todo momento está inscrito en una comunidad, en relación con otros seres humanos. En el caso de Aristóteles, él pensaba en las polis griegas, ¿no? En las ciudades-estados griegas. Pero bueno, nosotros podemos pensar en los estados en los que vivimos, ¿no? En el estado mexicano. Si no es, digamos, para Aristóteles esta idea de que hay seres apolíticos, pues es una tontería, porque lo que va a ser distintivo al ser humano es que es un ser político, un ser de la polis. Y él tiene un texto que se llama justo La política. También él se va a concentrar en temas como la ética, donde él siempre va a plantear, y él tenía su sistema eudemonista, que consistía en buscar el justo medio, ¿no? Luego, cuando uno tiene algún problema en la vida cotidiana, te dicen, no, bueno, es que ni muy muy, ni tan tan, hay que ser equilibrados, no hay que ver los extremos. Esa idea es del justo medio y es aristotélica, de que no hay que caer en los excesos, ¿no? Sino hay que encontrar el equilibrio en todo. Y decía Aristóteles que encontrar el equilibrio en todo nos conduciría a la felicidad. Y la felicidad, digamos, se podría también alcanzar a través de la sabiduría, del conocimiento, de la intuición, de la ciencia. Y que había que tener ciertas condiciones para ello, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Como ven, la prudencia, la justicia son nociones de justo medio, ¿no? Digamos, siguiendo esta idea del justo medio, podríamos decir que un exceso de justicia podría desembocar en un autoritarismo, ¿no? Un exceso de leyes, pero una carencia de ello, pues, en una injusticia. Entonces decía Aristóteles, hay que encontrar el punto medio. Aquí tenemos una imagen de Aristóteles. Pues bien, ahora entremos a este otro momento que es el periodo helenístico. Este periodo es importante porque va a generar que haya una división en lo que se conocía como Grecia. Pero bueno, antes de eso hay que tener claro que Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles, surgió aquí, en Macedonia, Grecia. De hecho, Aristóteles era de Macedonia. Y la importancia de Alejandro Magno es que todas estas ideas filosóficas que había estado comentando hasta el momento van a salir por primera vez de Grecia. Que aquí habría que decir que para Aristóteles la filosofía no había surgido en realidad en Grecia. Y aquí me gustaría introducir unas reflexiones que ha sobre todo
enfatizado el filósofo mexicano y argentino Enrique Dussel acerca de las perspectivas decoloniales de la filosofía, porque en realidad la idea de que la filosofía surgió únicamente en Grecia es una idea que proviene del siglo XIX, los románticos alemanes, pero que no hace justicia en realidad a una revisión histórica del origen de la filosofía. ¿Por qué? Porque tanto Aristóteles como Platón, pero sobre todo Aristóteles, decían abiertamente que su filosofía eh, era o provenía de Egipto, no que los griegos la hubieran inventado. Entonces, a su vez también podríamos decir que la filosofía no únicamente surgió en Egipto, sino que en Mesopotamia es posible encontrar otras manifestaciones de pensamiento filosófico. Por ejemplo, si uno ve esta tabla de la ley que se llama el Código de Hammurabi, uno encuentra que ahí hay una filosofía política y por lo menos una ética bastante precisa. Podríamos seguir con el libro de los muertos en Egipto. También, por ejemplo, los pueblos mesoamericanos tenían su pensamiento filosófico. También los chinos tenían su propio pensamiento filosófico, claro, mezclado con cuestiones de sus religiones. En el caso de China, el confucianismo, en el caso de la India, el hinduismo, en el caso de Mesoamérica, las religiones de los pueblos mesoamericanos. Pero como hemos visto, esa separación entre mito y razón no es tan clara, ni siquiera en el pensamiento occidental, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que hay como un regreso de ciertas ideas que habían tenido sus orígenes aquí en Egipto, en Mesopotamia, y nuevas formulaciones con agregados que habían llegado a Grecia y que entonces con Alejandro Magno van a salir. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno lo que va a hacer es expandir podemos ver aquí toda la esfera de influencia política, económica y cultural de Grecia. Vemos que sale de Macedonia y llega hacia Menor, y bueno, de aquí se va hacia abajo, Egipto, después sube a Mesopotamia, y poco a poco fue fundando ciudades, ¿no? Después, esto es importante, de la muerte de Alejandro Magno, sus generales son los que van a quedar a cargo de toda esta zona y se va a dividir en dos, entre los Ptolomeos y el imperio de los Seleucidas. Y justo, digamos, en esta fragmentación es donde va a empezar a tomar mayor importancia el imperio romano, que bueno, aquí no se ve, el imperio romano estaría más por acá, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es el imperio que va, digamos, a apropiarse de toda esa expansión que ya habían hecho los griegos en términos políticos, económicos y culturales. Miren, creo que esto es importante, aunque parezca un poco histórico, para entender de dónde va a surgir la filosofía y las grandes transformaciones que a continuación vamos a ver. Porque bueno, al final la filosofía no se hace en las nubes, sino que está siempre situada, como les he venido insistiendo. Aquí podemos ver eh, la expansión del Imperio Romano y las conquistas que tuvieron durante el siglo V y IV. Entonces vemos esta zona, ¿no? En Italia, aquí la zona de la península ibérica, ¿no? Después las de este color,
Macedonia. Aquí ya vemos que para el siglo II a.C., la zona de Macedonia y Grecia va a ser conquistada por los romanos. Incluso también esta zona de Asia Menor. Y ya vemos que después van a continuar su expansión hacia el sur, justo a través de la península ibérica, llegan aquí a África, continúan su expansión. Con Octavio Augusto van a continuar su expansión en estas zonas que están con amarillo. Aquí están toda la península. Conquistan Egipto, que hemos visto que ya había pertenecido de regreso al imperio de Alejandro Magno. Y finalmente su máxima expansión en el imperio de Trajano, ¿no? Vemos cómo llegaron hasta Mesopotamia, Siria, aquí Israel obviamente, Palestina, Jordania, Judea. Entonces vemos que el Imperio Romano lo que hizo fue apropiarse de todo ese terreno que a su vez ya había conquistado Grecia y expandiéndolo más. Pero además se va a apropiar de toda su tradición cultural. Eso es lo importante. Se dice un poco, ¿no?, de la cultura grecolatina, ¿no? Porque al final el pensamiento filosófico siguió operando en los términos en los que lo habían formulado los griegos. Claro, en el Imperio Romano van a surgir distintos filósofos, pero vemos que el Imperio Romano se hizo de toda esta área. Y después, en el siglo I, vamos a ver que esta era la zona que tenía todo el Imperio Romano. ¿Por qué esto es importante? La guía lo menciona muy de pasada, pero me parece que es fundamental que insistir un poco más en esto. ¿Por qué? Porque uno no puede entender desde el siglo I en adelante si uno no entiende qué fue el cristianismo. Y es importante por la transformación filosófica, religiosa, político y económica, cultural que va a desatar a partir de su surgimiento. Y que justo va a lograr posicionarse a ser la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, no es poca cosa lo que el cristianismo hizo, de ser una religión al interior del judaísmo, extiende sus horizontes y podríamos decirlo de alguna manera conquista el Imperio Romano con toda esta extensión que vemos. Por eso fue muy fácil de alguna manera la difusión del cristianismo en términos geográficos, porque era una zona muy vasta, muy vasta. Ahora, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo podemos decir que es un movimiento que surge en el siglo I alrededor de una figura que se llamó Jesús y que surgió, él era judío, los que lo seguían eran judíos en su mayoría, y lo veían como el Mesías. Mesías es un término del hebreo que significa el ungido. Si uno revisa los textos del Antiguo Testamento, uno va a encontrar múltiples referencias acerca del Mesías, acerca del ungido, que iba a liberar al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel sufrió a lo largo de la antigüedad y hasta muy entrado el siglo XX muchas persecuciones y sufrieron un exilio. Eso históricamente se puede corroborar, es decir, quizá no en la manera en la que aparecen en las narraciones bíblicas, pero sí hay referentes, hay documentos, hay sobre todo evidencia arqueológica
de que hubo un destierro de un grupo de judíos que se fueron a Mesopotamia, la zona de Babilonia sobre todo, y que ahí fueron dominados. Y desde entonces los judíos no pudieron regresar a su tierra de manera libre. Siempre estuvieron bajo el yugo de otro pueblo, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Y entonces en este contexto es donde surge el cristianismo. El Imperio Romano se caracterizó por ser muy tolerante con las religiones que surgían o que se iban agregando al amplio panteón de dioses que ya tenían. Es decir, no tenían una política de intolerancia con respecto a las creencias de todos los pueblos que fueron conquistando. Lo único que ellos pedían es, bueno, tienes tus creencias, está bien. Lo único que te pedimos es que cumplas con los ritos que corresponden a la diosa Roma y al dios emperador, porque tanto Roma era considerado como una deidad, como el mismo emperador. Entonces, se permitían y había un intercambio de dioses asombroso. Surgieron muchísimas religiones, como las religiones mistéricas, que eran secretas, de pocas personas. Digamos, pensando un poco su estructura, podemos referir a los masones, ¿no? Es una estructura esotérica. Existían esas religiones en la antigüedad y había tolerancia para todos. Sin embargo, había una religión que no permitía o no veía bien ese politeísmo, y justo fueron los judíos. Los judíos, si ustedes revisan los mandamientos y las historias que vienen en el Antiguo Testamento, pues uno puede ver que los judíos son monoteístas y están en contra de los dioses o los ídolos, como se les llama, y no era la excepción en el caso de los ídolos romanos y de los demás pueblos. Entonces los judíos sistemáticamente se opusieron a la adoración de otros dioses, y de hecho eso generó algunas tensiones con el Imperio Romano, porque como les había dicho, no estaba separada la religión de la política y la economía. Había ritos que los judíos no hacían o no hacían con mucho agrado, porque no involucraban una cuestión únicamente política o económica. Por ejemplo, el pago de impuestos, sino también era una cuestión religiosa. Y eso generaba conflictos. Sin embargo, el Imperio Romano nunca vio como una amenaza, salvo en ciertos momentos, al conjunto del imperio, al conjunto del pueblo judío, perdón. Lo veían como alguien que no se sometía a todas sus reglas, pero que en general no representaba ninguna oposición real para la estructura política. Entonces los toleraban. Sin embargo, en el siglo I surge Jesús y la comunidad de discípulos que lo siguieron. Claramente es debatible la existencia histórica de una figura como la de Jesús, como prácticamente cualquier figura histórica en la antigüedad, ¿no? A veces nos puede ganar los prejuicios que tenemos con la religión y ciertas posiciones ateas, ¿no? La cuestión aquí que quiero insistir es que no se trata de una cuestión de teísmo o ateísmo. Es decir, se trata acerca de un personaje, así como Espartaco había surgido, en este caso alguien como Jesús, que hay indicios que sugieren la existencia de alguien denominado Jesús, un hombre que sí representó problemas al interior de las autoridades judías y también romanas. ¿Por qué? Porque Jesús, y les pongo esta imagen que si alguno de ustedes está familiarizado con las narraciones de los evangelios, podrá ubicar como la denominada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y me parece simbólicamente importante porque estas entradas triunfales
era típica que le hicieran los emperadores o generales romanos, justo cuando conquistaban alguna ciudad, como todas las que habíamos visto. Y aquí lo que vemos, y entraban a caballo además, aquí lo que vemos es a un personaje que no entra en caballo, sino entra en un burro, un animal de carga, y no entra para conquistar, sino más bien para acercarse a la gente, ¿no? Vemos aquí cómo lo reciben todos. Sin lugar a dudas, esta narración se construye con base en los modelos romanos que ya existían y que los redactores de los evangelios, quienes sean, tomaron para redactar esta narración. Claro, con sus componentes míticos, pero que expresa el espíritu, digamos, de lo que era el cristianismo. Significaba el poner a los seres humanos, recordemos que en el Imperio Romano había esclavos, otra vez en el centro de las cosas, de la política, de la ética, ver por los más desfavorecidos, por los dominados. Si uno ve, por ejemplo, el Sermón de la Montaña de Jesús, uno detecta pasajes donde se habla de bienaventurados los pobres, vemos cómo eran sus acciones, era acercarse a los enfermos, dar de comer a las personas, etc. Pues bien, eso fue leído por los judíos, por los romanos, como una afrenta al poder. Porque además Jesús estaba cuestionando o poniendo en condición el orden sacro del Imperio Romano. Como les digo, no había separación de política y economía. Cuando Jesús llamaba a no aceptar ciertas ideas de los romanos, también estaba atentando contra el orden político. Por ejemplo, la idea de hijo de Dios era un concepto, un término que se utilizaba para referirse al emperador, pero ¿qué pasa cuando llega alguien más que dice yo soy el hijo de Dios? O cuando le dice a las personas tú eres hijo de Dios. Implícitamente lo que está diciendo es tú eres igual al emperador romano. Y por eso Jesús sufrió el castigo político por antonomasia. Los rebeldes políticos en el Imperio Romano eran crucificados. Como les mencionaba, ustedes pueden ubicar el ejemplo de Espartaco. Espartaco murió crucificado junto con todos los que se sublevaron con él. Entonces, el cristianismo, primero el movimiento de Jesús fue algo muy fuerte, algo que trastocó muchas estructuras. Muere, y los que se decían sus seguidores dicen, bueno, ¿cómo muere el que se supone nos iba a liberar de todo este yugo que hemos sufrido desde Babilonia? ¿Dónde está esa liberación? Y entonces ellos se ponen de acuerdo para difundir el mensaje de Jesús, para darlo a conocer. Y empiezan a predicar en distintas comunidades, en distintas ciudades, al inicio, al interior del judaísmo, acerca de este hombre que era Jesús. Y ellos predicaban la resurrección, ¿no? Nuevamente, no debemos interpretar estos relatos de una manera tan literal y chata, sino hay que ver más bien simbólicamente qué es lo que está contenido. Hay más consenso acerca de la figura de Jesús, de Pablo, de su existencia histórica. Sabemos que Pablo fue de los primeros predicadores, pero fue de los primeros que salieron de las fronteras de Palestina, de Judea. Salió de él a predicar a otras ciudades de Roma. Y es conocido que Pablo fue como un misionero, ¿no? Que le predicó a los gentiles. También uno puede ver en sus cartas, que son los documentos que según la crítica textual están fechados más temprano, serían los primeros, mucho antes que los evangelios, por ejemplo,
que Pablo llegó a conocer bien la tradición judía, conocía bien algunos filósofos griegos, sobre todo las escuelas helenísticas, y contra ellos fue a predicar. Eventualmente esto generó que el cristianismo se volviera una religión que no se restringiera a una cuestión étnica como en el caso del judaísmo, sino que su horizonte fuera cualquier romano, cualquier ciudadano romano. ¿Cuál es el problema de eso? Lo que les decía, si el cristianismo pide un monoteísmo, entonces se tenía que ser ateo de todos los dioses a su alrededor, incluido de la diosa Roma, incluido del dios emperador. Y una hipótesis que a mí me parece bastante sólida de algunos historiadores es que por eso el Imperio Romano, que era muy tolerante con las demás religiones, no lo podía hacer con el cristianismo, porque estaba poniendo en cuestión todo su orden sagrado y político. Tenían que exterminar a todos esos rebeldes. Pues bien, esto nos va a llevar a que finalmente, a finales del siglo IV, el cristianismo se vuelva la religión oficial del imperio. Claro, aquí uno podría pensar si no hubo una transformación de los criterios éticos, religiosos y políticos del cristianismo, porque de ser una religión de perseguidos, se volvió una religión de perseguidores, ¿no? Es sabido que conforme se fue institucionalizando cada vez más el cristianismo y fueron apareciendo otros grupos que se asumían como cristianos pero que tenían ciertas divergencias, se les consideraba como herejes y se les persiguiera, ¿no? Finalmente se vuelve la religión del imperio con Constantino y habría que decir que después el Imperio Romano se va a dividir en dos, en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente. La ruina del Imperio Romano de Occidente es en el 476, que es la fecha, digamos, que se suele denominar como el fin de la antigüedad, de la edad antigua. En realidad hay muchos historiadores que con distintos argumentos van a situar, por ejemplo, el fin de la antigüedad hasta el siglo VIII, otros hasta el siglo XVI, o sea, otros que ven una continuidad entre antigüedad y edad media. No vamos a entrar en esa discusión. Pero digamos, aquí ya se va a empezar a resquebrajar la unidad cultural que había sido el Imperio Romano. Sobre todo un elemento importante es que hubo invasiones de imperios, de pueblos bárbaros les llamaban, que eran pueblos que venían de Oriente, que terminaron derribando al Imperio Romano. Todos esos, esa fragmentación que se va a dar va a dar lugar pues a la Edad Media y a distintas configuraciones feudales. En lo largo de la Edad Media, claro, había algunos pequeños reinos, ¿no? Pero ya no van a ser lo que había sido ni siquiera la Grecia de Alejandro Magno o el Imperio Romano, sino va a ser hasta después del siglo XVII que se van a constituir algunos estados-nación. Volviendo a lo que nos interesa, antes de la antigüedad va a haber un filósofo muy importante que se llama San Agustín, y él va a instaurar las bases filosóficas de lo que algunos filósofos como Kierkegaard o Enrique Dussel denominan la cristiandad, que va a ser esta cultura que va a surgir del cristianismo, pero de un cristianismo ya tergiversado, por lo que les decía de que se volvió la religión oficial. O sea, ya no reivindicando los mismos principios que tenía el cristianismo en el primer siglo, y sobre todo en el caso de Jesús. San Agustín es importante porque él en este libro que se llama La Ciudad de Dios va a establecer, digamos, la temporalidad histórica con la cual nosotros nos vamos a comprender incluso hasta el día de hoy, que es una temporalidad lineal. En el caso de los griegos, ellos pensaban que la temporalidad era circular y además ya estaba determinado. Si ustedes ven
el caso de Edipo Rey, ustedes pueden ver cómo Edipo trata de huir a su destino y no puede. Es decir, el destino se impone. En el caso de los relatos de la filosofía, de la historia más bien cristiana, la temporalidad es lineal. Vamos hacia mejor, vamos hacia progreso y llegar al punto en el que lleguemos al día del juicio final, ¿no? Esa sería un poco la idea, en la cual para San Agustín está la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios están los elegidos por Dios para ser salvos, y en la ciudad terrenal están todas las personas, incluidos esos elegidos, pero que en algún punto no se pueden distinguir. Sin embargo, lo que diría Agustín es que poco a poco esos cristianos tienen la labor de ir llevando el mensaje cristiano al resto de los pueblos, ¿no? Esto a grandes rasgos. Y siempre va a estar esta oposición. Pero además, algo más importante es que San Agustín es el que va a retomar esta división que les había comentado entre cuerpo y alma, el que era de Platón. Agustín va a concebir, de hecho Agustín fue un lector de Platón, sobre todo de Plotino, que fue un autor ya más tardío, que recuperó ideas de Platón, pero Agustín va a ser el que va a hablar de que el cuerpo es la cárcel del alma, y entonces va a instaurar este dualismo que va a operar durante toda la cristiandad y hasta el día de hoy. También Agustín va a estar defendiendo estas ideas de la inmutabilidad, del ser eterno, que corresponden en este caso a Dios y ya no al ser de Parménides. E igual él va a ser alguien que va a plantear el libre albedrío, pero de una manera un poco tramposa, ¿no? Porque para Agustín el mal se explica justo por el hombre, porque el hombre ha decidido en su libertad no atender las instrucciones de Dios, y entonces ha caído en el pecado. Y el pecado lo heredamos todos los seres humanos. Tenemos una imagen de Agustín. Bien, ya iniciada la Edad Media, igual la guía no lo menciona, pero no es que solo exista Agustín y solo exista Tomás de Aquino y alguno que otro. En realidad la Edad Media tiene muchísimos autores, y cada uno de ellos va a establecer ciertos tipos de discusiones. Como les había dicho, es más difícil que la filosofía se expanda por la fragmentación que va a haber en el caso del Imperio Romano, pero también porque la filosofía va a empezar a cultivarse únicamente en los monasterios. Va a ser una cuestión que se va a encerrar, ya no va a estar en el ágora como en el caso de la Grecia clásica. Entonces, digamos, va a estar en los monasterios y posteriormente en las universidades que van a ir surgiendo, donde uno de los más importantes filósofos es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es importante porque él va a hacer una reinterpretación de Aristóteles. Lo que sucede es que cuando cae el Imperio Romano, una de las principales bibliotecas que existía, la Biblioteca de Alejandría, y es quemada. Quemada, si mal no recuerdo, es quemada en dos ocasiones. Una en el siglo IV, pero la más preocupante es la del siglo VII, con las invasiones de los musulmanes. Recordemos que entre el siglo VI, VII van a estar invadiendo los musulmanes y van a tomar, de hecho, el papel protagónico en lo que sería este periodo denominado Edad Media. Edad Media, hay que tenerlo claro, solo corresponde a la zona geográfica de Europa occidental, ni siquiera de Europa oriental, porque ahí está funcionando Bizancio, ahí existe Bizancio. Y más al oriente se encuentra los musulmanes, y todavía más al oriente pues va a estar China, ¿no? Entonces,
no hay que pensar la Edad Media como que fue algo de todo el mundo, sino fue una zona muy pequeña en realidad si nosotros lo vemos en el mapa. Y los árabes de hecho fueron quienes hicieron mucha labor de traducción, de comentario de la figura de Aristóteles. Y lo que va a hacer Tomás de Aquino es recuperar algunas ideas que habían planteado todos esos árabes y seguir trabajando Aristóteles en la tradición occidental. Su texto más importante es la Suma Teológica, que es un texto como de 4.000, 5.000 páginas, donde, digamos, se plantea una sentencia, una duda, y alrededor de eso se va desglosando, se va comentando. ¿Existe Dios? Por decir algo, ¿no? Se puede pensar que sí existe por tales pruebas, ¿no? Son las denominadas pruebas de la existencia de Dios. Pero lo importante es que para Tomás de Aquino la filosofía y la teología van de la mano, no es que estén peleadas, sino que se nutren mutuamente. Claro, Tomás de Aquino es alguien que establece una separación entre ambas disciplinas, pero que establezca una separación no quiere decir que rompa, no, sino digamos a cada una tiene su propio ámbito y hay que comprenderla ahí. En el caso de la filosofía es el de la razón, en el caso de la teología es el discurso sobre Dios, pero no es que la teología sea irracional o que la filosofía necesariamente sea atea. Por eso cuando quizá a veces las personas hacen juicios muy apresurados sobre lo que es la teología, dicen, bueno, es que la teología son discursos supersticiosos, míticos, ¿no? Bueno, vemos que los grandes filósofos consideraban que no, o sea, hay un método, hay una manera de hacer filosofía y de hacer teología, es decir, no es cualquier invención. Hay un uso de la lógica aristotélica, sobre todo. Entonces, Tomás de Aquino es el principal representante de esta corriente de filosofía que se llama la escolástica, que se da en las universidades. Y bueno, obviamente en la Edad Media va a haber una relación entre los estados. A mí no me agrada hablar del estado, porque aquí todavía no hay un estado, pero sí digamos de las ciudades-estado o de las zonas-estado que hay y la iglesia, ¿no? Tenemos a Tomás de Aquino. Otro que está en este momento es Juan Duns Scoto, y él va también a esforzarse por demostrar la existencia de Dios a partir de la lógica, y va a hablar de que los seres están constituidos por formas superpuestas o esencias, pero va a poner el énfasis también en la voluntad humana. Otro autor que me parece muy importante es el de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un autor también de la escolástica, pero que él va a desatar toda una polémica muy, muy importante en la Edad Media, que es la polémica de los universales. ¿Qué quiere decir esa polémica de los universales? Por polémica de los universales quiere decir que uno ya no puede hablar de silla, de la silla, como habíamos visto en el caso de Platón. ¿Por qué? Porque para Guillermo de Ockham los fenómenos y las cosas tienen que comprender en su singularidad. Cuando uno habla de la silla, uno implícitamente lo que está haciendo es eliminar todas esas diferencias que tienen las distintas sillas que existen. Entonces, para Guillermo de Ockham, los universales no permiten alcanzar el conocimiento. Al contrario, lo que generan es esa confusión. Esta también va a ser una de las discusiones más importantes de la Edad Media. Como ven, estoy tratando de ir un poco rápido, a arrojar algunas ideas acerca de la Edad Media, porque es difícil hablar de todos los autores que son importantes. Hay muchas discusiones que se dan y que, por ejemplo, en la Edad Media, en Córdoba sobre todo, hubo una escuela de traducción muy, muy importante, donde se conjuntaron curiosamente cristianos, judíos y árabes, y entonces hubo un intercambio de los textos.
Eso también es una cuestión importante. Y bueno, hay otras que no es necesario que se las den, porque no vienen en la guía y porque, bueno, tampoco se trata de confundirlos. Es una embarrada de términos generales. Ahora, va a haber una decadencia de la escolástica y esto se va a generar por dos fenómenos. Uno es el Renacimiento y otro es la Reforma. El Renacimiento, o mejor dicho, renacimientos, un historiador que se llama Peter Burke es el que va a hablar de renacimientos, porque no es lo mismo el Renacimiento en Italia que el Renacimiento en Francia, etcétera. Perdón, interrumpí un poco la grabación porque empezó a haber ruido en mi casa. Continúo. Los renacimientos van a ser importantes porque van a continuar con la tradición de las traducciones que, como les comentaba, ya estaban en Córdoba. Van a reactivar algunos autores que habían sido olvidados, por decirlo de alguna manera, o que habían tenido poca influencia durante la Edad Media. Van a incorporar muchos avances científicos que venían de Oriente, de los musulmanes, de los chinos incluso. Y esto va a generar una transformación. Habría que decir que en realidad el Renacimiento es un fenómeno que se tiene que entender de la mano de la Reforma, porque el Renacimiento continúa todavía en el siglo XVI, los Renacimientos, y también del descubrimiento de América. Es decir, son fenómenos que se dan en un mismo momento, o con mucha cercanía, y que van a irse influenciando uno al otro. En el caso del Renacimiento, y es el que quiero destacar ahorita, va a haber una tradición que se llama el humanismo. Vemos que ya de cierta manera estamos en la unidad 2, pero es que es una transición, donde se van a leer, como les digo, clásicos griegos y latinos. Tenemos gente que va a escribir como Boccaccio, Petrarca, que Pico de la Mirandola tiene un texto donde va a recuperar la noción de la dignidad del hombre y lo va a poner en el centro. Recordemos que en la Edad Media, a grandes rasgos, quien tenía preeminencia era Dios sobre todo lo demás, ¿no? Y lo que van a hacer los renacentistas es tratar de invertir esta relación, volver a situar al hombre en el centro. Por eso va a haber una nueva concepción o digamos una resignificación de lo que era el cuerpo, ¿no? Ya no esta cárcel del alma que hemos visto que está en Platón, en San Agustín y que de cierta manera continuó durante toda la Edad Media, sino ahora pensar el cuerpo como el lugar de contemplación y placer, es decir, hay una apreciación de los sentidos, no un desprecio. Eso es importante. Tenemos autores como Erasmo de Rotterdam, que era un teólogo muy importante, sobre todo porque él impulsó, él tradujo el Nuevo Testamento al griego, porque en la Edad Media la versión de la Biblia que se utilizaba era la Vulgata, que era una traducción latina, y Erasmo de Rotterdam va a ser una traducción al griego, muy laureada en el siglo XVI, principios. Tenemos a alguien como Tomás Moro, que si ustedes ubican el concepto de utopía, él es el que lo acuña, él es el que va a hablar de una utopía, como esta sociedad política ideal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos autores como Rabelais, Montaigne, Copérnico, Kepler, que sabemos los grandes avances que representaban en el campo de la física, que en realidad ellos no es que hicieran física, ellos hacían filosofía de la naturaleza. Igual, por ejemplo, Newton. Y el Renacimiento es importante justo porque impulsó muchos avances científicos y tecnológicos. Ahora, regresemos un poco. La Reforma. La Reforma es muy importante porque justo es lo que, a mi entender, lo que es la Reforma y el descubrimiento de América y el surgimiento del modo de producción capitalista en el siglo XVI,
son los tres fenómenos que van a constituir la emergencia de una nueva edad del mundo, en este caso de la modernidad. En el caso de la Reforma, ¿por qué? La Reforma fue impulsada por un monje que se llamó Martín Lutero, un teólogo alemán bastante... ya tenía su fama, de hecho, de académico. Y Martín Lutero va, supuestamente, porque históricamente al parecer no fue así, pero está la tradición o la leyenda de que supuestamente el 31 de octubre, el día de Halloween, de 1517, él pegó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y estas 95 tesis eran un ataque contra las indulgencias. Las indulgencias eran un papel firmado por los clérigos en el cual se otorgaba, digamos, el perdón o la absolución de los pecados que habían cometido las personas y se le aseguraba, por decirlo de alguna manera, su lugar en el cielo, ¿no? Y con eso se comercializaba. En realidad, esa es la discusión que tiene en esos textos, bueno, en esos pequeños fragmentos, por decirlo de alguna manera, Lutero, pero él venía arrastrando ya muchos desacuerdos con la Iglesia Católica, y no solo él, en realidad desde el siglo XIV había habido algunos movimientos llamados heréticos, como los de Juan Hus y John Wycliffe, que habían ya cuestionado muchas posiciones de la Iglesia Católica, que no se acercaban en realidad a la gente, que en realidad servía nada más para justificar el poder de algunos cuantos, que comercializaban, quejas que bueno, hasta el día de hoy continúan. Pareciera que de alguna manera la iglesia institucional no logró aprender de muchas de las quejas que surgieron en la Reforma y que venían desde antes. Pero bueno, el chiste es que Lutero se opuso sistemáticamente a muchas ideas de la Iglesia Católica y sin él esperarlo generó un quiebre. Mucha gente lo empezó a apoyar, también por intereses políticos, habría que decir. Recordemos que, por ejemplo, entre Francia y la Iglesia Católica había habido una pugna, ¿no? Y de hecho un tiempo el papado estuvo no en Roma, sino estuvo en Aviñón, en Francia, por discusiones políticas. Pero lo fundamental es que Lutero encabezó todo un movimiento en donde se ponía, o se trataba de poner como lugar preeminente la fe del individuo, de los individuos, y que además ya no era necesario un interlocutor, un intermediario, mejor dicho, entre Dios y el hombre. Ahora, a través de la lectura del texto bíblico, el ser humano podía interactuar con Dios. Y de ahí se desprendió esta idea de Lutero de la sola fe, la sola escritura, solo la Biblia, la sola fe, la sola escritura, y se me va la tercera, que tiene que ver con la justificación del pecador o del cristiano ante Dios. Lutero va a considerar que los seres humanos habían estado siendo juzgados por sus obras y que se atormentaba a todas las personas hablándoles del pecado, cuando dice, bueno, es que eso es contrario a lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que todos, sobre todo en el caso de Pablo, que todos hemos sido justificados ante Dios por la muerte de Jesús. Él nos ha redimido y entonces nosotros ya no tenemos que estar angustiándonos por los pecados que cometemos. Si vemos el caso de las indulgencias, parecería que está dirigido a un tema de las obras, no de la fe. Y eso es lo que le interesó discutir mucho a Lutero. Bien, Lutero va a romper con la iglesia, no solo él, van a surgir otros como Juan Calvino, como Zwinglio, como Tomás Munzer,
que Tomás Müntzer es como, incluso según el mismo Marx, un antecedente de, de los revolucionarios que van a surgir en el siglo XIX y siglo XX, porque Tomás Müntzer hablaba de que el ser humano no tenía por qué ser un ser subyugado ante los príncipes de la zona de Alemania, porque Alemania todavía no existe como nación, sino que tenía que sobreponerse el ser humano y no dejar que los oprimieran, en este caso los campesinos, los mineros. Entonces vamos a ver que hay una pluralidad de perspectivas que se van a desatar. Les comentaba, está la colonización de América. Y esto es importante porque se va a empezar a generar un fenómeno que es el del surgimiento del capitalismo. Si bien en un inicio, en una versión mercantil y ya hasta el siglo XVIII-XIX, en su versión industrial, lo cierto es que, y eso por ejemplo Marx y en general los grandes economistas coinciden, en que toda la riqueza que se extrajo de los territorios americanos fue la que permitió nutrir la economía europea y a su vez los intercambios que la economía europea tenía con el mundo árabe, que al final eran limitados porque, como les había dicho, el mundo árabe era el que tenía el poder en aquellos tiempos. Bueno, la colonización de América permitió invertir esa relación. De hecho ya se venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en 1472 se da la conquista de Granada a cargo de la corona de Castilla y de Aragón, que de hecho son los que van a venir aquí a conquistar América, ¿no? En esto, digamos, teniendo esto de trasfondo y teniendo de trasfondo también lo del Renacimiento, van a surgir dos corrientes filosóficas. Por un lado el racionalismo, que va a dar nuevamente preeminencia a la razón, va a considerar que los principios de conocimiento son innatos. Aquí notamos algunos ecos a Platón, ¿no? Y su principal representante es René Descartes, que escribe en 1637 un libro que se llama El discurso del método. Y este es fundamental porque en este libro es donde se va a plantear lo que ahora conocemos como el método científico. Descartes en este libro va a decir que hay que tener una duda metódica, hay que someter todo al escrutinio y la prueba, y entonces él va a formular 4 principios. El primero es la regla de la duda, que corresponde justo a cuestionar todo, preguntarse por el porqué de las cosas, y dice Descartes, luego, cuando ya nos hemos preguntado por el porqué de las cosas, lo que tenemos que hacer es tomar esas cosas y separarlas. Eso quiere decir análisis, digamos, separar, revisarlas, clasificarlas y volverlas a ordenar. Esa sería la regla de la síntesis. Y finalmente, ¿qué hemos hecho eso? La prueba, ¿no? La prueba de que lo que estamos diciendo, pensando, o la hipótesis que estamos proponiendo es correcta. Ustedes seguro lo han hecho en sus clases de laboratorio, de química, biología. Es eso. Cuando uno hace su protocolo de investigación en el laboratorio, uno sigue todos estos pasos. Hay un problema de investigación, uno hace el análisis, observa, reordena y saca conclusiones. Ahora, pasemos al caso de Spinoza. Spinoza también, según la guía, corresponde al racionalismo. Y lo que a mí me interesaría destacar de Spinoza es que él fue también un autor que insistió mucho en la crítica bíblica. Les había dicho que Erasmo de Rotterdam ya había sugerido algunas ideas. Bueno, Spinoza va, digamos, a recuperar, no necesariamente de Erasmo, pero sí este espíritu escéptico acerca del texto bíblico. Y Spinoza es el que va a empezar a decir que hay algunas narraciones que parece que no son históricas, que al parecer fueron compuestas muchísimo después de cuando pasaron los sucesos, que hay, por decirlo de alguna manera, mitos. Todo eso lo va a empezar a plantear Spinoza, y eso es importante porque la crítica bíblica
va a seguir un camino posterior y eventualmente va a dar lugar a que ese tipo de análisis que se empezó a tener en los textos bíblicos ahora se tenga en otro tipo de textos, de literatura, en archivos, y obviamente eso va a ir dando lugar al origen de la historia y al origen de las ciencias sociales incluso, y al origen de las disciplinas que se imparten en la ENA en último término, ¿no? Es decir, por eso es importante la labor de Spinoza. Aquí tenemos a René Descartes. Después va a llegar otra corriente filosófica que se llama el empirismo. Y ellos van a hacer mucho énfasis en la cuestión de la experiencia. La experiencia es la única fuente de conocimiento. También tenemos a distintos autores, como el caso de Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume. Bacon es importante porque él va a ser de los que van a establecer mucho el énfasis de que el desarrollo de la sociedad solo se iba a lograr a través de la ciencia y la técnica. Y de hecho, Bacon sí va a ser un pensador un poco antirreligioso, aunque no del todo. O sea, él sí va a oponerse completamente a las explicaciones de los fenómenos de la naturaleza apelando a Dios, y va a decir que es a través del escrutinio de la ciencia que se puede llegar al conocimiento. Y otro pensador de estos en el que me gustaría detenerme, que considero que es importantísimo, es el caso de Thomas Hobbes. Hobbes, que nació en 1588, muere en 1679, escribió un libro que se llama El Leviatán. Ese es el libro que funda la filosofía política moderna. Y es importante porque hasta el día de hoy nosotros seguimos entendiendo la política en muchos de los términos que formuló el Leviatán. El Leviatán es un libro. Este es el frontispicio del Leviatán. Digamos la portada que tuvo el Leviatán cuando se publicó. El Leviatán es un libro en el que se parte de la tesis de que todos los individuos están en un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, los individuos están en condiciones de igualdad y están desprotegidos. Entonces, lo que van a buscar es afirmar su propia vida. ¿Cómo van a afirmar esa propia vida? Pues consiguiendo u obteniendo, deseando las cosas que les permitan esa afirmación de la vida. Entonces lo que va a decir Hobbes es que cuando dos seres humanos, dos individuos, se encuentran frente a frente y desean la misma cosa, ¿qué sucede? Se van a pelear. Porque esa cosa garantiza que los dos puedan asegurar su vida, pero como solo es una, van a tener que pelear los dos por ella. Entonces a esto le llama Hobbes un estado de guerra. El estado de naturaleza, donde todos los humanos están, es un estado de guerra. Pues bien, lo que va a decir Hobbes es, como no pueden permanecer los individuos en un estado de guerra permanente, se ven obligados a llegar a un acuerdo. ¿Cómo van a llegar a ese acuerdo? Dice, bien, lo que a ambos les interesa es asegurar su propia vida. Entonces, lo que van a hacer es encontrar en una tercera figura, esos dos individuos que estaban en conflicto, alguien que por un lado les asegure la vida y por el otro lado evite que se estén peleando. Es decir, que sea como un árbitro, ¿no? Y ¿quién va a ser ese árbitro? Un tercero en el que ambos acuerdan cederle sus derechos a este tercero a cambio de la protección de la vida. Y entonces lo que va a decir Hobbes es, cuando pasa eso se instaura un contrato social. Un contrato social que da lugar a un tercero. En este caso, al Leviatán, al Estado.
nosotros, dice Hobbes, hemos cedido nuestros derechos al Estado y a cambio el Estado nos debe garantizar la vida. Es interesante, ¿no? Porque nosotros tratando de traer eso al México contemporáneo, pues vemos que una queja que sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón hasta ahora se tiene, bueno, es que el Estado tiene que garantizarnos seguridad, ¿no? Y sin embargo no lo puede hacer. Tiene que ver con esta idea. Se supone que el Estado está obligado a darnos seguridad y a cambio nosotros le hemos cedido parte de nuestra libertad. Si uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? Uno no puede salir a correr desnudo en la calle, uno no puede salir a robar, es decir, uno tiene que respetar ciertos códigos a cambio de la protección y de una sana convivencia entre todos. Por eso en el frontispicio se puede ver, no sé si alcanzan a ver, que hay personitas en la figura del Leviatán. Todo este es el Leviatán. Y vemos aquí cómo tiene la espada, que corresponde al poder civil, y el báculo, ¿no?, que corresponde al poder eclesiástico. Pues bien, el Leviatán es importante porque desde entonces va a surgir toda una corriente en la teoría política que se llama la de los contractualistas, y que de distintas maneras, pero en esencia van a plantear que lo que existe es un contrato al origen de todo Estado, contrato social. Si ustedes se fijan, así sigue partiendo el liberalismo político hasta el día de hoy. La idea de que todos cederemos nuestros derechos y se instaura un Estado, y el Estado tiene obligaciones con nosotros. Pero fíjense, está siempre esta noción del individuo, ¿no? Es decir, lo que habría existido en un primer momento no es una comunidad, sino los individuos aislados. Esa es la premisa básica de Leviatán. Ahora pasemos al siglo XVIII. Pues bien, el enciclopedismo surge en Francia, tiene como su núcleo justo la redacción de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias entre 1751 y 1772, y tiene como directora a Denis Diderot y a Jean Lerond de Alembert. En este proyecto participaban más de 160 autores que al final dieron como resultado una enciclopedia de más de 35 volúmenes. Este proyecto es importante porque está situado en lo que se denomina el siglo de las luces o el periodo de la Ilustración, en el cual, digamos, muchas de las ideas que se habían planteado desde el Renacimiento, que incluso el mismo Hobbes ya había sugerido, se van a radicalizar. Sí, la separación de la Iglesia y el Estado, que tiene a la base las ideas de la secularización y la laicidad, aquí es donde están, digamos, donde encuentran su formulación más precisa. De lo que se trataría es de que el ser humano, y si ustedes pueden leer un texto, léanlo, se llama ¿Qué es la Ilustración?, de Immanuel Kant, que el ser humano utilice su propia razón, que no deje que un maestro, el padre o algún militar o ninguna autoridad sea la que decida por ellos, sino que el ser humano, haciendo uso libre de su razón, sea el que decida cómo actuar y qué pensar. Eso es fundamental porque justo van a ser las ideas que van a influir en la Revolución Francesa y de la Revolución Francesa en adelante. Es decir, todo proceso revolucionario posterior a la Revolución Francesa va a apelar a estos ideales que se construyeron en la Ilustración. Por ejemplo, y de hecho muchos de los teóricos que participaron en la enciclopedia participaron, digamos, en términos de lo que Gramsci denomina intelectuales orgánicos en el fenómeno de la Revolución Francesa. Fueron intelectuales que estuvieron ahí dando ideas, formulaciones
a la Revolución Francesa. Un autor importante es Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes, y que bueno, de él proviene esta división de poderes que hasta el día de hoy sigue operando, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que cualquier república tiene, ¿no? Montesquieu hablaba del poder equilibrado entre el poder y la libertad del ciudadano. Como ven, está este énfasis en que el ciudadano sea el que decida en todas las dimensiones, incluso qué régimen político es el que quiere, ¿no? Ellos obviamente son impulsores de la idea moderna de la democracia, muy distinta de la griega y de otras formas de democracia, que no eran occidentales. Está el caso de Voltaire, que defendió la libertad de pensamiento y el respeto a todos los individuos, luchó contra la tiranía y la superstición nuevamente. Vemos esta oposición al poder político entendido, digamos, de una manera muy vertical, ¿no? Ahora, de lo que se va a empezar a formular en este periodo es que es el pueblo el que decide, ¿no? No un rey, no una aristocracia, sino el pueblo es el que va a decidir cómo quiere vivir políticamente. Y de la igual manera ya no a través de criterios religiosos, sino apelando a la razón. Por eso, el fenómeno de la Ilustración generó muchas transformaciones, las cuales desembocaron, como les digo, en la Revolución Francesa. Y si bien ya venían muchas de ellas prefigurándose, hay un rompimiento total, es decir, posterior al siglo XIX es que van a surgir ya bien los estados-nación. Antes, en los siglos anteriores habían surgido las monarquías absolutistas, siglo XVII, XVI, pero aquí ya se va a empezar a apelar a las ideas de nación, de ciudadanos, de derechos, los derechos humanos, que bueno, en su primera formulación son los derechos del hombre. En este periodo tienen incluso su escrito, ¿no? Se plasman en un escrito la idea de las leyes, la idea del habeas corpus, que tiene que ver con que cuando a una persona la enjuician, esa persona tiene el derecho a presenciar cómo es enjuiciada. A partir de esta época se va a tratar de eliminar la pena de muerte, se va a empezar a plantear la idea del debido proceso, ¿no? Obviamente de una manera pues muy básica, pero ya se empieza a plantear la idea de la igualdad económica, el liberalismo económico, con gente como Adam Smith, que no fue francés, pero que escribió en el siglo XVIII, que va a tener un impacto en la ciencia económica brutal, ¿no? La idea de la fraternidad, la idea de la prensa, se va a impulsar mucho la idea de la prensa, que si nosotros pensamos aquí en México, todas estas ideas de alguna manera van a llegar bien entrado al siglo XIX. No les digo necesariamente que, por ejemplo, en el movimiento de independencia, porque hay una discusión historiográfica, ¿no? Algunos creen que el movimiento de independencia sí se nutrió de las ideas de la Ilustración, otros de que no. Pero bueno, lo que es un hecho es que en el siglo XIX muchas de estas ideas sí abonaron a la transformación política. Está el caso de Montesquieu, está el caso de Rousseau, de Quesnay, que también fue un economista importante. Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos un panorama de lo que fue los orígenes del pensamiento filosófico y tradicional y también del pensamiento moderno. El plan sería que en la próxima sesión yo les termine de dar lo que compete a la unidad 3 y resuelva las dudas que les habría generado esta clase. Como les comento, traté de dar los contenidos más sustanciales, pero si algo no quedó claro, háganmelo saber y entonces la siguiente sesión me tomo el tiempo de quizá desglosarlo un poco más
y si no de investigar en caso de que hubiera alguna duda que no supiera cómo contestarla, ¿no? A grandes rasgos traté de abarcar lo de la guía y espero que les haya gustado y nos vemos.